Y así como es importante la educación en todo el país, lo es también la salud. Y ahí tenemos un tema que nos preocupa a todos. Hay muchos temas hoy arriba de la mesa, ¿verdad? Preocupación con lo de CASMU, pero también qué pasa con el Sistema Nacional Integrado de Salud, qué pasa en el interior del país, qué pasa con las consultas. Bueno, para hablar de todos estos temas tenemos con nosotros a Leonardo Cipriani, ex presidente de ACE, médico, y que hoy día es asesor del candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, Cipriani, tenemos un montón de temas como adelantaba, pero arranquemos entendiendo cuál es su rol hoy dentro del Partido Nacional, en este lugar de asesoramiento a la candidatura presidencial del partido, y en qué temas está enfocando, no va a enfocar, porque ya están terminando el programa a finales de este mes. ¿Va a enfocar estos cambios o estas propuestas que tiene que hacer, que va a hacer el Partido Nacional? Bien, bueno, nosotros desde que ya antiguamente también trabajé en lo mismo, que es asesorando en temas de salud al partido. Y ahora estamos trabajando, ya venimos de hace tiempo, una vez que renuncié a ACE, ¿no? Hasta por eso fue una de las cosas que también me tenía que renunciar, asesorando y haciendo el programa de salud del Partido Nacional. Y hoy inclusive tenemos una reunión, con la gente del sector de Laura Raffo y de otros sectores para terminar de unificar y de ver puntos en común que tenemos para llevar el programa único, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que seguir en el rumbo en el que se está, de seguir potenciando lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay que seguir con el fortalecimiento del sector público, que desgraciadamente nosotros nos encontramos que había estado muy estancado, sobre todo en lo que se refiere a nivel, a nivel técnico y sobre todo en el interior del país, ¿no? De seguirlo fortaleciendo como consideramos que se fortaleció mucho nuestra gestión, ¿verdad? En lo que ha sido en esta gestión del Partido Nacional, en el cual se ha llevado y se ha fortalecido mucho, sobre todo a nivel del interior, los hospitales con mayor nivel de resolutividad, ¿verdad? Y seguir potenciando todo el sector público. Ni que hablar que también seguir trabajando con todo el sector privado, ¿verdad? Llevando adelante más planes en lo que se refiere a lo que es la complementación de servicios, para que eso puede brindar un mejor apoyo. Y bueno, y nosotros en lo que vamos, mira, tenemos un programa que está bastante robusto. Pensamos trabajar mucho en seguir con lo que es los derechos y la educación, sobre todo a nivel de la salud. Hay que seguir mejorando mucho lo que es toda la parte de la historia clínica electrónica. Vieron lo que nosotros vivimos en la pandemia, por ejemplo, más allá de que Uruguay tiene una historia clínica electrónica nacional, es como si fuera una cuadernola abierta y con muy poco dato que se levanta. Tiene que haber una historia clínica que consideramos que es mucho más robusta. Cuando usted dice muy poco dato que se levanta, es generar estadísticas, generar reportes, generar sistematización. La historia clínica electrónica es una herramienta que hay que trabajarla, más hoy en día la tecnología lo permite, en lo que refiere para poder tener mucho más datos epidemiológicos, ¿verdad? Y sobre todo a nivel para las instituciones, tanto públicas como privadas, que la manejan, como para nivel del Ministerio de Salud Pública. Ejemplo, para controlar bien lo que son las enfermedades crónicas. Nosotros tenemos que pensar que tenemos una población muy envejecida, ¿verdad? Y cada vez la expectativa de vida es mayor, en el cual las enfermedades crónicas empiezan a tener una prevalencia mucho más importante. Bueno, hay que tener buenos controles, hay que tener buenos registros para poder tener buenos datos de información. Y que no nos pase como, por ejemplo, que nos agarró una pandemia y a veces conseguir los datos epidemiológicos costó por parte del Ministerio muchísimo trabajo, sino que eso tiene que ser algo mucho más activo, ¿no? Pensamos en eso. Un tema muy importante a trabajar en el próximo periodo es en lo que se refiere a los especialistas en el interior del país, ¿verdad? El tema, hay que hacer un plan nacional de residencias médicas, que se está también trabajando en eso, en el cual hoy en día, la residencia médica, para que la gente lo entienda, nos recibimos de médico, después hacemos una especialidad. Esa especialidad hoy en día la controla la Universidad de la República. Nosotros consideramos que tiene que ser el Ministerio de Salud Pública quien tiene que tener el papel, el rol, sin que la universidad pierda su independencia, que siempre la tiene, ¿no? Pero el Ministerio de Salud Pública tiene que decir, yo en tanto tiempo voy a precisar tantos anestesistas, tantos neumólogos, tantos cardiólogos. Hay estudios que presentó Rando hace poco, ¿no? De qué se necesitaba en cada lugar. Exacto, siempre digo, es algo que se maneja. Pero
nosotros consideramos que tiene que ser el ministerio el que tiene que exigir el número de especialistas que tienen que salir y que tienen que salir a la cancha a formarlo, tanto instituciones públicas como privadas, ¿no? Hay universidades públicas, hay universidades privadas, de que el Estado pueda estimular que estoy precisando tal cantidad de especialistas y radicarlos en tal lugar. Y otro tema que hay que llevar a la mesa para poder tener este tema de los especialistas en el interior es un pago diferencial. No es lo mismo un médico que yo tenga de repente trabajando en Bella Unión o en algún lugar en el interior, yo que sé, en Tranqueras, capaz que tiene que tener un pago diferencial a lo que están cobrando en Montevideo, en Las Piedras, ¿no? En zonas... Estimular. Exactamente. Y hay que empezar a trabajar en eso. Hay que seguir con lo que es la telemedicina. ¿Verdad? Nosotros ahora en este periodo anterior, y lo que sí lo hicimos a nivel de ACE, la telemedicina es algo que permite que el especialista llegue al interior. Ya está trabajando muy bien, en ACE se termina de completar ahora 100 nodos, o sea que 100 puntos de atención en el interior, en el cual el médico en Montevideo o en el hospital que esté, está atendiendo la consulta de un paciente, por ejemplo, yo qué sé, en Gregorio Nare, en cualquier lado, en Guichón, como pasó ahora. Los dermatólogos, ¿verdad?, de que están trabajando en el nuevo hospital Clavó, en el Exfiltro, estaban atendiendo las consultas dermatológicas, por ejemplo, en Guichón. Eso se realiza de una manera, con lo que es la telemedicina, muy segura, en el cual son verdaderas máquinas, son verdaderos escritorios, ¿verdad?, informáticos, en el cual tienen, por ejemplo, un dermatoscopio, y el médico del otro lado lo está atendiendo, viendo imágenes grandes, todo por computadora. Sí, es mucho más que una llamada de teléfono, porque hoy parece que la telemedicina es solamente, ¿no?, levantar el teléfono y preguntarle al médico. Hay mucho más en telemedicina para hacer. Y mirá qué pasa también que en hospitales departamentales grandes, ¿verdad?, de ciudades grandes, también hay muchos especialistas que faltan. Y lo que son consultas con reumatólogo, dermatólogo, cardiólogo, ¿verdad?, se pueden solucionar, psiquiatra infantil, se pueden realizar de una manera muy segura. Bueno, y nosotros ya lo estamos realizando, y hay que seguir potenciando eso, ¿no? Ahora, Cipriani, hay actores que integran la salud que dicen que ya es necesario reformar lo bueno que fue bueno el sistema integrado de salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero ya se necesitaría una reforma, porque las cosas cambiaron. Y los usuarios de lo que más se quejan son de los tiempos, ¿no? De que para acceder a un médico especialista se demora 3 meses o más, y ni que hablar análisis o diferentes estudios. Mirá, ¿es necesario una reforma? Mira, nosotros más que reforma consideramos que se necesita mayor control y mayor gestión a nivel de todos los prestadores. Yo creo que ahí viene lo importante. Nosotros tenemos que pensar que el Sistema Nacional Integrado de Salud, que todo el mundo se cree como que la salud arrancó en el 2007 con el Sistema Nacional Integrado de Salud. El Sistema Nacional Integrado de Salud se basa en el sistema mutual viejo, ¿verdad?, que ya venía, la ex dice que venía siendo solvente. Ojo, es muy bueno el sistema, yo no lo estoy criticando porque, digo, yo siempre apoyé mucho esa reforma, porque permitió mayor universalidad, la gente pudo elegir tener mayor cobertura. Pero se basó en el mismo sistema que teníamos y se mejoró eso. ¿Qué es lo que pasa? Uruguay gasta el 9,4% del Producto Bruto Interno, que es mucha plata, en salud, en el cual a nosotros nos ponen los niveles de los países de primer mundo, cómo manejamos y cómo se gestiona la salud. Siempre los colectivos, yo creo que pedir solo plata no es gestionar, así gestiona cualquiera. Una persona que diga, bueno, yo voy a trabajar en salud y quiero el 10,5% del Producto Bruto Interno que nos den para poderlo dirigir bien, eso no es gestionar. Yo creo que hay que entrar a regular, la salud tiene que estar dedicada más a los temas básicos y exclusivos de que tiene el sistema de salud, ¿verdad? Y hay que seguir fortaleciendo lo que es el primer nivel de atención. ¿Qué es el primer nivel de atención? Es el médico de medicina general, el médico de familia, el médico de cabecera que tenemos. Ese médico tiene que resolver más del 80% de los problemas en salud. Esto no es un dato que uno lo dice, es un dato que ocurre. Lo que es el primer nivel atiende cuando es solvente más del 80%. Muchas veces está el modismo de pasar al especialista. O ese médico que a veces por mala formación lo único que hace es un poco de presión alta, te paso al cardiólogo. Ahí está. Es más, estoy angustiado porque, te digo casos reales, angustiado por discusiones con mi pareja, bueno, ya pase al psiquiatra. El médico del primer nivel tiene que tener un mayor poder de resolución. ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que seguir formándose, que eso es un tema de la Universidad de la República y que se trabaja,
Pero las instituciones tienen que tener líneas de darles protocolos que se hacen y que hay, por ejemplo en ACE antes de irnos, los empezamos, se están realizando, que puedan resolver mucho más problemas para entrar a derivar después al paciente, al especialista. Y después tener, mediante sistemas informáticos robustos, el mecanismo de referencia contra referencia. ¿Qué es esto para que la gente lo entienda? Yo te paso a vos al cardiólogo porque tenías presión alta y yo no te la pude controlar. ¿Está? Y no te la pude controlar. Pero vos vas al cardiólogo, de repente 2, 3 consultas, y después tenés que volver a tu médico de medicina general. No quedar con el cardiólogo para hacerse el control cada 6 meses o una vez por año, porque esa no es la función del cardiólogo. Por eso viene lo que yo decía al principio, la parte de educación en salud que tiene que ser importante manejar. Mirá, nosotros y el sector privado, sé, porque yo antes también trabajé dirigiendo el sector privado, también sufre de esto. Muchas veces hay, que no se malentienda lo que voy a decir, muchas veces hay como un exceso con el especialista y muchas veces nosotros no valoramos bien el sistema de salud. Ejemplo, en el departamento de Rocha, en ACE, yo antes de salir, el 50% de la gente no concurría al especialista. Se anotaba para ir al especialista en ACE y no iba a la consulta. Y eso hace que el especialista... ¿Pero por qué no iba? Porque capaz que le tocaba de acá 3 meses, bueno, pero, 4 meses, no lo llamaban. Bueno, pero no, estaban anotados en una lista y la gente no iba. Ese es un primer problema. O sea que médicos que tenían que atender 20 pacientes estaban atendiendo 10. O sea que habían 10 lugares que a veces se llenaban porque ubicaban a uno. El sector privado tiene un mecanismo distinto con los números de sí, porque aparte tipo si no vas te que los cobran, traen, o si no entonces van te te das de cobran. Por baja. ejemplo, Y ahí lo solucionaron. Exacto. Y después que se estudió muchísimo pase, ¿verdad? De repente que no está justificado. O por no tener protocolo se llenaban. Mira, yo me acuerdo que me tocó una vez estudiar un tema que era el pase alergista. La mayoría, el 80% de los pases alergistas, cuando me acuerdo que los estudié, yo en la institución que estaba, le estudié, me acuerdo con el profesor Salveraglio, no sé si se acuerdan de él. Sí, claro, Bueno, que aparte estaban en el colegio de médicos. Exacto, con Carlos Salveraglio lo estudiamos, el 80% eran rinitis alérgicas, en la cual un médico con un antialérgico y con un inhalador nasal, eso ya ejemplo se corrige. Se hace un protocolo para el médico del primer nivel y ahí me acuerdo que en ese lugar se habían corregido este tema. Lleva más que solo, porque también nosotros tenemos que pensar que el número de especialistas que se generan es limitado, hay un número X y se llena. Más allá de que nosotros consideramos, Uruguay no está tan mal en el número de especialistas que tiene, está mal en la distribución que tiene. Ejemplo, nosotros tenemos más psiquiatras en población que en porcentaje lo que tiene Brasil, lo que tiene Argentina. Somos uno de los que más tenemos en la región y de repente es una consulta que cuesta acceder. Bueno, ahí viene, como te decía, el seguir fortaleciendo el primer nivel de atención para que pueda tener un mayor nivel de resolución, tener mecanismos robustos, no puede ser, los mecanismos informáticos, la historia clínica electrónica, tiene que permitir eso que yo te decía, del verdadero control de uno y con el otro, y después que el paciente vuelva para que otro paciente tenga lugar. Entrarlo a gestionar todo el tema de las consultas, nosotros creemos que se puede mejorar mucho el nivel de la accesibilidad. Ahora, fíjese lo amplio que es esto, y perdone que lo corte, pero realmente la medicina y la salud en sí, y la gestión del Estado, implica un montón de cuestiones, ¿no? Usted deslizaba algunas allí, pero también hay un tema que el otro día usted intercambiaba de manera interesante con el periodista Eduardo Preve, acerca de una información que él daba, que me parece relevante, que tiene que ver con los heridos, que son atendidos y trasladados directamente por los patrulleros del Centro del Comando Unificado, o sea, el 911 del Ministerio del Interior, en lugar de las emergencias móviles del SAME, del 105, a raíz de diferentes quejas que se habían reportado, que incluso lo confirma con el director del SAME, que son emergencias móviles que todos los meses, el Estado destina unos 14 millones de pesos, es importante que estén ahí. ¿Cuál es la situación en torno a esto y qué es lo que ha podido verificar usted si efectivamente no está funcionando el servicio como Preve señalaba? Mira, te agradezco muchísimo, porque ahí la gente siempre se confunde con... SAME es la emergencia móvil de ACE. El 105. El 105. Exacto. A veces en países como Argentina tienen un rol mucho más grande en Buenos Aires a nivel de los rescates, los accidentes, pero eso es Argentina. En Uruguay, SAME, que cuando nosotros entramos eran 7 ambulancias nada más que trabajaban, ahora tenemos arriba de 40, con 18 bases nuevas en todo, y sobre todo en el interior del país, ya con atención completa en Montevideo, en Canelones, tenemos en la ciudad de Rivera, en La Capuera, y para la parte de Colonia.
El 105 es la emergencia móvil de ACE. El 911 es otra cosa distinta. Que ahí viene la discusión que tuve con Preve, porque Preve en su Twitter, o ahora es X, perdón, Sí. él hablaba como que SAME no levanta a los pacientes y los patrulleros lo tienen que levantar. No es SAME. El 911 lo maneja el Ministerio del Interior, hay una mesa de coordinación, que SAME tiene un papel, la coordinadora de SAME para coordinar a los pacientes, pero en el cual es el sector privado, que se dividen por semana, creo que es, y ellos, como vos decías, cobran al Estado, no es un servicio gratuito, para levantar el paciente en la vía pública. El paciente en la vía pública no lo levanta SAME. En SAME nosotros lo quisimos hacer, pero para eso precisábamos un presupuesto distinto o nosotros entrar a trabajar cobrando también. Pero esa situación no se dio. O sea que, y son las móviles privadas que van y levantan el servicio 911. Ahí está, pero efectivamente está pasando esta situación. Pero claro que pasa. Si nosotros, por ejemplo, en SAME, yo lo pongo en otro Twitter abajo, yo después esto lo hablé con Eduardo Preve, porque estuvimos en la discusión, pero para mí no quedaba claro el Twitter que le había hecho, aunque él después en el programa lo aclara. ¿Qué pasa? Nosotros ahí pasa así. Y de hecho SAME, que no cobra y no tiene que estar, levanta cerca del 30% de todos los accidentados que hay para poderlo cumplir. Y muchas veces, entiendo, un patrullero de repente que sea ansioso y de repente ve que lo puede trasladar, claro, capaz que lo traslada. Eso es algo que también hay que seguir. El sistema, nosotros en el programa de salud del Partido Nacional tenemos un sistema de seguir fortaleciendo a nivel de las ciudades y sobre todo esto se agrava muchísimo en el ámbito rural y en el ámbito carretero. Hay que empezar a trabajar, nosotros tenemos un programa, a nosotros no nos dio ahora en ACE en la gestión porque 4 años y 2 meses se fueron como taponazo y nos mató la pandemia que nos sacó 2 años. Pero es muy fácil de hacer, de hecho yo fui a Buenos Aires, no me pagó el Estado, fui por mis medios, estuve en SAME 107, que es en Argentina, me fui con el director, con dos compañeros de acá, con el director de SAME, y vimos para hacer entre un sistema terrestre y un sistema aéreo. Y es muy fácil de realizar y no es tan costoso. Bueno, estaremos viendo, por supuesto, cuáles son finalmente las propuestas, qué cosas se han llevado adelante o no. Necesito que sea en 30 segundos porque ya estamos fuera de tiempo, pero acaba de pasar lo de Casmu, vimos que Rando presenta, le envía una nota, una misiva en la que plantea que si no presentan una reestructura en 10 días se va a intervenir la institución, luego dice que no es la idea intervenirla. ¿Qué opina usted de cómo se ha manejado este tema, sobre todo porque hasta ahí las conversaciones y los seguimientos al Casmu fueron en privado y en secreto, y de pronto sale esto que puso en alerta a toda la población, porque son muchísimos los trabajadores y los usuarios de un centro de los más importantes del país? Bueno, yo lo que considero que el Ministerio de Salud Pública tiene que tener un rol más grande a nivel de la rectoría. Uno dice son instituciones privadas todas las instituciones de salud. En realidad son como si fueran públicas. Casi todas reciben plata del Estado, ¿verdad? Por los que son los descuentos del FONASA de todos los trabajadores y después el Estado, inclusive por rentas generales, tiene que seguir de completar. O sea que son casi todas empresas, lo cual yo creo que el Ministerio de Salud Pública tiene que tener un papel preponderante, sobre todo controlando lo económico de cada institución. Pero esta forma de hacerlo así, porque más allá de entender de que tiene que haber un mayor control, muy cortito... yo pensé que me decías cómo hacíamos para perdonar. No, por eso, esta forma de presentarlo y darle 10 días para presentar una reestructura en una institución que esto lo viene arrastrando hace muchísimos años. No, yo lo que estoy viendo que el Ministerio de Salud Pública pidió el Casmu pide un fideicomiso de 56 millones de dólares. El Ministerio de Salud Pública, obviamente, lo que le pide es cómo va a reestructurar para sacar este préstamo de 56 millones de dólares, que más allá que no lo pone el Estado, pero el Estado es la garantía, los fideicomisos se manejaron muy mal. Yo soy muy crítico con lo que fue el fideicomiso. Casmu es totalmente distinto a Casa de Galicia, no lo pueden ni comparar, no van a tener el mismo resultado. ¿Pero sí está de acuerdo en el procedimiento utilizado por el Ministerio? De repente uno hubiera sido un poco más flexible, pero sí de tener un control y de manejar, y ver cómo se lleva adelante esa reestructura. Porque más allá, como te digo, que son empresas privadas, tienen un manejo público y manejan dinero público, pero sí el control. Lo último, y por sí o por no, ¿le seduce ser ministro de Salud? Sí, claro. Sí. O seguir en ACE. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Cipriani. Lo estaremos convocando una vez que tengan el programa para avanzar sobre las propuestas. Muchas gracias. Sí, nosotros